Bienvenidos a mi cocina, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a preparar pollo asado con guarnición. Una receta sencilla, pero con resultado espectacular y sobre todo queda deliciosa. Anotar los ingredientes que necesitamos. Un pollo entero que aproximadamente me pesa 2,5 kilos, sin vísceras. 7 dientes de ajos. Si son pequeños podemos echar hasta 10 dientes de ajos. Un poco de perejil fresco. Una cuchara de pimienta molida. Una cuchara de orégano seco. Una cuchara de tomillo. 100 mililitros de brandy. Si no lo tenemos, echamos vino blanco. Sal. Aceite de oliva virgen. También utilizaremos agua. La cantidad será según requiera hasta el término de la cocción. Un limón y de manera opcional una guindilla. Vamos a empezar limpiando el pollo. Quitaremos las grasas que tienen entre la piel y la carne. También quitaremos los restos de pluma. Con un mechero podemos quemar las plumas finas o pelillos que están cubriendo la piel. A continuación lavamos bajo el chorro del agua. Así quedará perfecto. Ahora vamos a secar con papel de cocina por todos sus lados. Cuando lo tenemos bien seco, lo vamos a poner en un recipiente donde vamos a macerar. Echaremos sal por todas las partes del pollo, frotando para que se impregne bien la sal. Lo vamos a dejar un momento para extraer el zumo de limón. Este zumo le vamos a echar al pollo. Con un pincel le vamos a embadurnar bien por todos sus lados. Y nuevamente lo vamos a apartar un momento para preparar un aliño con el que le vamos a dejar macerando. Ponemos los dientes de ajos en un vaso de batidora. Agregamos las hojas del perejil. También agregamos la pimienta molida, el tomillo. Agregamos el orégano seco, la guindilla y el aceite de oliva virgen. Todo esto batimos. El resultado será una crema densa con la que vamos a embadurnar el pollo. Untaremos bien por todas sus partes. Lo vamos a dejar con la pechuga hacia abajo, cubrimos con film
o con papel aluminio. Lo vamos a dejar macerando desde la noche anterior. Así se van a concentrar todos los aromas en el pollo. Entonces lo metemos a la nevera hasta mañana. A la mañana siguiente vamos a preparar la guarnición que va a acompañar al pollo asado. Necesitamos estos ingredientes: 1 kilo de patatas, medio kilo de cebollas pequeñas o, si lo prefieres, cebollas francesas o chalotas, unas ramitas de romero fresco, tomillo, medio kilo de zanahorias, sal, agua. La cantidad será según precise hasta el término de la cocción. Y aceite de oliva virgen. Antes de empezar, ponemos a precalentar el horno. Después de pelar nuestros vegetales, cortamos las zanahorias en trozos grandes. Troceamos las patatas. Ponemos nuestros vegetales en un bol. Si las cebollas son muy grandes, las cortamos en mitades o en cuartos. Si son pequeñas, las dejamos tal cual. Ahora le vamos a echar sal a nuestro gusto, un poco de tomillo y un buen chorro de aceite de oliva. Y vamos a mezclar. El pollo que hemos tenido toda la noche macerando lo vamos a poner en el centro de una bandeja especial para hornos. Regamos con el aliño que queda en el recipiente de la maceración. Acomodamos las hortalizas alrededor del pollo. También vamos a echarle las ramitas de romero. Por último, agregamos un vaso de agua. Durante la cocción hará falta agregarle varias veces agua para mantener la humedad tanto del pollo como de las hortalizas. Así el pollo nos saldrá mucho más jugoso. Vamos a poner al horno a 180 grados con calor en la parte baja del horno. Primeramente pondremos 1 hora por este lado del pollo. Pasado 1 hora, cambiamos de posición el pollo. Removemos las hortalizas. Agregamos el brandy o el vino blanco si lo prefieres. Y nuevamente lo vamos a meter al horno aproximadamente unas 2 horas. Dependerá de la potencia de cada horno. Durante este tiempo, vigilaremos que no se quede seca la bandeja. Si es así, iremos agregando agua cada vez que lo requiera. Finalizada el tiempo de cocción, el resultado es un delicioso pollo
con la carne tierna y jugosa, con la piel doradita y crujiente y la guarnición de acompañamiento, le convierte en un plato espectacular que no te lo puedes perder. Te invito a que lo prepares. También te invito a que visites mi canal para más recetas tan fáciles y deliciosas como esta. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte la siguiente receta.